Emprender sin miedo nació de una pregunta que me hice el día que quedé sin trabajo, sin plan B y sin red. Lleva 4 temporadas, más de 50 episodios y hoy vuelve. Con nueva host, nueva energía y la misma obsesión de siempre. Ayudarte a construir el negocio y la vida que elegiste. Bienvenidos a la temporada número 5. Es tiempo de cambio, haciéndolo mejor a cada paso. No hay sueños imposibles ni lejanos, solo debes luchar y no rendirte. Mira en ti lo bueno, siempre con alegría. Asume el reto, nunca estarás solo. Emprendiendo, levántate y sigue, nos preparamos. Decime, ¿quieres seguir escuchando podcast de cómo crear un negocio? ¿O querés hacerlo realidad? Entonces, te espero. Postulate aquí abajo en la mentoría privada conmigo para que lo hagamos juntos. Postulate. Hola, soy Mica Martín y soy la nueva host de Emprender Sin Miedo. Si llegaste hasta acá por primera vez, bienvenido. Y si ya conocías este podcast, sabes que estuvo un tiempo en silencio. Hoy vuelve. Y para este primer episodio de la temporada 5 decidimos empezar por donde tiene que empezar todo, con la historia del hombre que lo creó. Jesús Córdoba lleva más de 7 años acompañando profesionales y dueños de negocio en Argentina y Latinoamérica, más de 1.000 emprendedores en 20 países. Y hoy está acá para contarnos qué pasó, por qué el podcast estuvo en pausa y hacia dónde va todo esto. Jesús, bienvenido a tu propio podcast. Antes que nada, gracias a toda la gente. Espero que se esté escuchando bien. Acá el viento en Córdoba, en las sierras, se siente. Espero que no nos tire todo. Gracias a vos, amor, por, uh, por divertirnos un rato acá, charlar y hacer este ping-pong. Gracias. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, feliz, divertido. Hoy domingo acá, en casa y con muchas ganas de charlar con la gente y volver. Así que gracias por... Hoy me levanté y le dije, che, ¿y si comenzamos hoy? ¿Me quiere entrevistar? Porque muchas veces vi eso y que no sea un monólogo. Así que acá, medio improvisado el podcast. Gracias por este momento y por esta charla juntos. Bueno, vamos con algunas preguntitas que preparé, pero vos lo llevas y respondés lo que vos quieras, ¿sí? Arranco obviamente con la más obvia y necesaria. ¿Por qué el podcast estuvo tanto tiempo en silencio? Tomatecito. Aproximadamente un año y un poco más estuve en silencio porque fui hacia adentro. Estaba atravesando momentos. Yo siempre le digo que son como valles de la muerte que tiene cada emprendedor. Si la gente me escucha este podcast que se llama Emprender sin Miedo, arrancó en el 2020, 2021 con esa idea de emprender sin miedo, aunque lo hice con miedo. La gente que escucha ese podcast va a escuchar que estoy gritando, que estoy hablando, es otra energía con la que lo digo, pero con mucha garra, con mucha fuerza, como dirían los joquinianos, desde la fuerza y no desde el poder. Entonces, viví varias evoluciones. Esa vez fue cuando pasé de empleado a emprendedor, eh, y después la segunda etapa ya fue con el otro podcast de pasar de emprendedor a profesionalizar el negocio para llegar a ser un empresario con todas las letras, porque el que es empleado ni tiene idea de lo que es ser un empresario. Y este último año estuve en una crisis, se tenía que decirlo así, que para mí la crisis, como se lo digo a todos mis clientes, pacientes y alumnos, es crecimiento. Y estuve como trabajando eso, yendo hacia adentro, haciendo limpieza. Pasaron relaciones, pasaron clientes, pasaron, si bien dice 1.000, ¿no? Fueron más de 2.000 ya, y más de en 25 países, personas que tienen la misma problemática. Hay muchas cosas de las que hoy con la IA, que es una gran aliada, ya el problema no es las herramientas, sino es el qué queremos construir con eso. Y eso fue lo que pasó. Me fui hacia adentro,
trabajé para otras empresas de vuelta, o sea, volví a eso, o sea, volví a ser niño, porque trabajé para empresas en España, para empresas acá en Argentina, desde otro lugar, pero terminé trabajando para otra empresa. Este tiempo estuve muy enfocado en el trabajo de ayudar a mis clientes a llegar a los objetivos que les prometía y descuidé el mío. Descuidé el mío y eso fue lo que estuve haciendo. Me sentí con mucha incoherencia este tiempo y sentía que, lo que estaba comunicando no estaba acorde a lo que yo decía. Muchas veces, no sé, que me esté escuchando del otro lado, sentirá ese síndrome del impostor y esas cosas. Era como que no era síndrome del impostor, sino decir, che, esto que estoy diciendo no lo siento así. Entonces, este año hacia adentro y, y hoy que tengo un nuevo mensaje, compartirles como siempre desde la autenticidad lo que, lo que quiero, lo que quiero decirle. Porque yo digo, che, si no tiene nada que decir, ¿para qué va a hablar? ¿Viste? Hay mucha gente que dice, no, hay que decir, hay que estar omnipresente y fui más a volver a ese Jesús del comienzo y seguir compartiendo esto. Y ahora vuelve el podcast para compartirles desde esta nueva versión mía, y esta nueva versión mía, quién soy, y por eso estuvo callado. ¿Y qué cambió para que hoy digas es momento de volver? Para que hoy digas voy de nuevo con el podcast, voy con el de nuevo con la quinta temporada, a ayudar, a decir, bueno, se terminó este tiempo de ir hacia adentro y voy de nuevo. ¿Qué es eso que te hizo dar el clic o qué es eso que te impulsó a hacerlo? Qué buena pregunta. Lo que me impulsó a hacer el clic y volver es darme cuenta de que estando en las trincheras, que lo que yo estaba evitando, yo hablaba mucho del que está en el primer podcast, hablo mucho de propósito, hablo mucho de que la gente tiene que conectar con esos dones, con esos talentos y brindárselo al mundo. Darme cuenta de que no podía huir a mi propósito, darme cuenta de que lo que yo estaba haciendo era muy importante y volver que hay algo que hay mucha gente, sí, veía mucha gente que necesitaba esa voz que yo tenía y eso que estaba diciendo, que es ver en qué es buena la gente y realmente que lo conecte, trabajar mucho la mentalidad. Entonces me di cuenta, mierda, o sea, de verdad hay gente en los diferentes extractos sociales, o sea, me tocó trabajar con gente multimillonaria en este tiempo y decir, mierda, le falta lo que doy todo el tiempo, que es la mentalidad de creerse que en diferentes extractos está. Entonces yo dije, y más ahora con el tema de la IA, me di cuenta de que hay mucha gente que sigue metida en el hacer, 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 y, y no tanto en quién soy. Me dolió mucho este tiempo ver gente preguntarle quién sos y que se, y que me responda con cómo se gana la vida. Y trabajar para estas empresas con las que trabajé también me hizo dar cuenta de volver a mi propósito. Entonces, básicamente, estuve de los dos extremos. Estuve del lado místico de todo hay que hacerlo, porque hay desde el lado, los que me conocen, los que me siguen, desde el lado de los joquinianos, no, que hay que hacerlo, hay que meditar, hay que hacer esto, y vi mucha incoherencia. Vi mucha incoherencia en eso, entonces, che, necesitamos a alguien que muestre la realidad y que no te venda humo, literal, y que te diga, che, mira, las cosas son así. Si están viendo el podcast, estoy viéndolo desde mi casa, con viento, a un solo micrófono, con mate de por medio, con mi novia, acá de la forma más auténtica, es eso. Necesitamos más gente más auténtica y me voy a poner la camiseta para ser ese referente. Me pongo bien los huevos para hacerlo directamente, así que digo, a mis cosas me llamaron. Me impulsó la vida esto. Me gusta que sea desde este lado. Para quien llega por primera vez a este podcast y tendrías que decir, ¿quién es Jesús Córdoba? ¿Y de dónde viene todo esto? Qué linda pregunta. Toma un matecito. Qué linda pregunta. ¿Quién es Jesús Córdoba? Jesús Córdoba es un hombre de hoy, tiene 38 años, muy pronto va a cumplir 39 años. Es
un apasionado del conocimiento, del compartir, de la comunicación, del bajar a tierra las cosas simples de la vida y de ir compartiendo lo que va aprendiendo. Es papá de una hermosa niña que tiene 14 años hoy, que fue la que impulsó que yo haga esto, porque nunca me voy a olvidar el día que me dijeron, tuve que ir a pedir permiso para ir a un acto y no podía y me dolió muchísimo. Dije, ¿para qué carajo hago tantas cosas si no puedo manejar mi tiempo? Eh, que también hoy me impulsa a estar donde estoy hoy y que le mando un gran saludo si me está escuchando, hija, te amo con todo mi corazón. Em, Soy papá de Zoe, soy compañero de vida hoy de Mica Martín, un gran reflejo mío, y soy hijo de Jesús Córdoba, Cookie Córdoba, papá que también me motivó a todo esto, a hacerlo, un hombre que siempre quiso emprender mientras estaba trabajando. Soy hijo de Amanda Clarisa Juárez, una mujer que siempre lo dio todo por los demás y que muchas veces se puso adelante todo antes antes que ella misma, que la amo con todo mi corazón. Un gran abrazo a mi mamá. Y hoy estoy eso, y un tipo que se sigue, que cada vez que yo siempre digo, hoy tengo la vida que por ahí me corregís vos, pero yo te lo digo, o sea, tengo la vida no tengo la vida que quiero, pero sí tengo la vida que soñé hace 5 años y que quiero compartir. Yo creo que venimos a esta vida a tres cosas, a aprender, a crecer y a compartir bajo esos valores. Hasta ahora, eso es lo que puedo decir que es Jesús Córdoba. En tu vida profesional, ¿cuándo dijiste voy a emprender, voy a crear tu propio negocio? ¿Hubo algo que te impulsó a hacerlo, además de tu hija, que ella fue la que, la que te empujó a hacerlo? Pero además de ella, ¿hubo algo en especial? Qué buena pregunta. Hay una charla que, si la ven, la voy a dejar por acá abajo, una charla que di yo, yo le llamo los 3 niveles de propósito, la di ante casi 1000 personas aquí en Córdoba, y ahí hablo mucho de esto para entrar, o sea, 40 minutos explicando todo esto, así que para el que quiera profundizar en eso, se la dejo acá abajo. Ahora, para hacer una respuesta simple, lo que me impulsó a hacer esto ya hace 5 años fue ver a mi papá que lo intentó hacer. Mi papá tiene Parkinson hace ya más de 20 años y lo vi luchar mucho. Él trabajó en la misma industria en la que yo trabajé, es más, trabajamos juntos, y él dedicó toda su vida a, a, le entregó una empresa, un tipo bueno, muy inteligente, lo hizo muy bien, llegó en su cargo, llegó a lo más alto que podía llegar dentro de la empresa en la que trabaja como operador, pero siempre quiso hacer algo propio para estar más tiempo con nosotros. Y no lo pudo hacer. No lo pudo hacer. La única forma que pudo liberarse es jubilarse antes por discapacidad. Y eso fue lo que me impulsó. Me impulsó eso. O sea, yo decía, era mi hija, era esto, pero en realidad, número uno fue eso. Mi papá y decir, che, tengo que ayudar a los más a cookies como a esos cookies. Primero ayudándome yo. Y después, la otra vez fue cuando, que creo que no lo conté nunca esto, fue cuando yo comencé a hacer mi primera casa, hace ya sí, ya 10 años atrás. Y para los que hicieron alguna vez una casa, yo tenía 27 años, 28 años, no llegaba con el sueldo que tenía a pagar las cosas. Entonces comencé a ver, che, ¿cómo más puedo hacer plata? Porque estoy todo el día trabajando acá, literal, eran 12 horas que estaba en ese trabajo, entonces debe haber alguna forma. Y ahí entré, te estoy hablando año 2017, 2018, entré cómo se puede hacer, ganar más plata. Y lo único que se te ocurría era poner un parripollo, remisia o cambiar tiempo por dinero. ¿Dónde voy a valer más? ¿Bien? Entonces, fuera de lo tradicional, comencé a ver otras cosas y ahí encontré los negocios digitales, ahí encontré la asesoría, pero ni en pedo pensaba que podía llegar a hacer esto o vivir de esto, o sea, romper esas creencias. Eh, Eso también, la necesidad de generar más, brindar una vida mejor a mi hija, fue lo que me impulsó también en eso. Y después, de a poquitito, darse cuenta de que había gente en el entorno
que lo puede hacer. O sea, si estás viendo esto, ya pasaron 10 años, después de la pandemia esto explotó y obvio, hay muchísima gente, 90% de la gente que ni tiene idea de esto y, y vive en una nube de pedo y cree que puede lograrlo, pero eso fue lo que me impulsó. Mi papá, mi hija y la necesidad de generar más dinero para seguir creciendo. Muy bien. Vos comentabas de que trabajabas en una destilería, ¿puede ser? Durante 12 años estuviste ahí. Pienso en esa persona de que trabajó tanto en una empresa que das un poco la vida, te pones bastante la camiseta, generalmente por tanto tiempo de trabajo en un lugar, te pones la camiseta. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando te echaron? ¿Qué fue lo primero que sentiste? Uy, para los que saben de Enneagrama, un tipo 3 lo peor que puede hacerle es echarlo, o sea, es mejor decir, la puta que lo parió, déjame que yo me voy. La verdad, fueron 12 años que no trabajé en un solo sector, trabajé en muchos sectores. Eh, Aprendí muchísimo, estoy súper agradecido a esa empresa. Me dio la posibilidad de trabajar con profesionales de la puta madre. En un lugar, trabajé durante 7 años, 8 años en un lugar que se llama Ingeniería de Procesos. Y ahí estaba rodeado de gente que hoy son grandes amigos también y que muchos están como líderes en diferentes empresas. Tuve un jefe extraordinario también, un gran gerente del que aprendí muchísimo. Fueron como mis primeros mentores, o sea, fue un lugar maravilloso. Nunca hice hincapié en esto, pero es como, estaba rodeado de 8 cráneos, que eran los más inteligentes que había en la empresa. Aprendí, yo era como el comodín, yo trabajaba con cada uno de ellos y aprendía y yo me admiraba, creo que era ese lugar. Yo cobraba muy poco, pero me motiva estar cerca de esta gente que era súper cráneo. Yo digo, son súper cráneos, ingenieros de la elite, y estaba ahí a la vuelta y decía, wow, y encima yo como que sabía un poquito de lo que hacía cada uno. Eh, Trabajar en ese lugar eh, me hizo abrir la cabeza, porque yo cuando entré ahí todavía no me había recibido y yo me sentía menos por eso. Pero haber ayudado a ellos a crear muchas cosas me hizo a mí decir, mierda, yo que veo esa, porque vos si estás del otro lado y muchas veces te dicen, che, no te recibiste, no vas a hacer nada o esto, aquello, me vas a entender cuando te digo, y ves decir, wow, che, no son extraterrestres. Encima se equivocan y no saben. Yo, hay un par de heridas ahí emocionales que tengo con respecto a mi mamá, el tema del merecimiento y el estudio, porque no vamos a entrar ahora en eso, pero te encuadro toda esta situación porque para que veas de dónde viene todo esto. Haber trabajado con estos cráneos me llevó a crecer muchísimo, a aprender, a crecer dentro de la empresa, a trabajar en otros sectores, a después pasar a ser capitán de una brigada de bomberos, a aprender muchísimo seguridad. Me impulsó a estudiar también higiene y seguridad, a tomar decisiones grandes en una empresa que había 400 personas en algún momento, eh, trabajar también como en sistema de gestión, eh, como auditor, aprender todo lo que era toda esa empresa. Entonces, la última etapa en la que me despiden fue en un sector que era justamente un sector de facturación, donde trabajé, y estoy como un poquito ahí, la verdad que cuando me echan, yo ya venía emprendiendo la parte del trabajo hace 2 años, ya había comenzado con esto, primero por mí, un año, fue después de la pandemia, y era como que, cuando sentí que me echaron, o sea, yo estaba preparado, a ver, yo lo hablé mucho esto con mis amigos emprendedores, me acuerdo que cuando me echan, yo le cuento a mis amigos emprendedores, yo ya estaban funcionando mis negocios, es más, ya había igualado el sueldo, trabajando el fin de semana ya igualaba lo que trabajaba durante la semana, pero muchas comodidades mías hacían que no suelte ese trabajo. Es más, 12 años yo decía, que me corran y que me paguen la indemnización. Si me quieren correr, no voy a estar tirando eso era lo que me pasaba. Pero traté de llegar a un arreglo en algún momento, no se llegó, y cuando vienen y me echan, yo digo, bueno, bien, listo, voy a ser completamente honesto y sincero. Digo, bueno, listo, ya está, a ver cuánto es. Y cuando me echan y me dicen 100 un peso, yo digo, no. O sea, va a ser para otro podcast esto, pero en ese momento fue, ¿qué carajo hago? O sea, pues yo tenía para vivir 2 meses o 3 meses más,
porque yo siempre le decía a la gente, si querés emprender a la par del trabajo, o sea, por lo menos tenés que tener 3 meses a 6 meses, porque emprender no es lo mismo emprender y vivir de un negocio, eh, vender para vivir, que hacerlo como algo extra. Lo haces de otro nivel de energía. Entonces yo en ese momento dije, wow, me la juego todo. Mis amigos emprendedores me decían, era muy loco en esa época, porque mi amigo emprendedor decía, sí, ahora lo va a dar todo, imagínate si está dando solamente 2 días a la semana, ahora la rompe. Yo, sí, sí, sí. Mis amigos profesionales eran como el pésame, no, que ya vas a conseguir, que esto. Y yo tenía una mezcla de sensaciones, la había tomado súper bien. Yo decía, se viene lo mejor, se viene lo mejor. Cuando voy y se lo digo a mi vieja, porque voy y se lo digo a mis padres, ahí fue otro cachetazo de realidad. Cuando voy, me acuerdo, nunca me olvida que voy, lo abrazo a mi papá, lo abrazo a mi papá, y mi papá dice, no, ya va a salir todo bien. Y en ese momento les mentí. Les mentí para darle tranquilidad, porque sabía que no me iban a entender. Y les dije, no te preocupes, que me echaron, pero me pagaron re bien para que esté tranquilo. Mentira, no me da un peso. O sea, tenía que ver qué carajo iba a hacer después, pero lo que sí sabía era que no iba a trabajar para nadie más, que iba a hacer como sea que funcione esto. Y mi mamá me dijo algo que me quedó grabado en el alma, que no le voy a decir por respeto a ella ahora, pero fue lo que más me dolió en el mundo y me hizo llorar como un niño. Bien, si querés saber qué me dijo, lo dejamos para otro podcast. Bien, pero sí, mi mamá, gran maestra, la amo con todo mi corazón, pero tocó una herida grande en mi vida y que me hizo hundirme en ese momento en la tristeza eh, y tocar otra realidad. Pero bueno, era un momento de duelo y eso fue lo que viví. Responde tu pregunta. ¿Qué sentí? Sentí un mar de emociones, entre esas, primero y principal, decir, te pones todo, quemar los barcos porque vas por todo y decir, yo sí puedo. Profundamente, soy muy Géminis, entonces era como chocaba esas dos partes, una era, sí, vos podés, y otra, no, vales una mierda, ¿entendés? Entonces fue como esa parte, esas dos sensaciones encontradas y chocar con una realidad que tuve que cambiar para crear mi propia realidad. Qué interesante. Em, ¿Cuándo fue el momento, el hito, que pensaste y dijiste, eh, esto que estoy construyendo ya es algo mío, es algo propio? Ya tengo mi negocio, tengo esto que es mío. ¿Cuándo fue y qué fue ese hito que te hizo pensar en eso? Uy, qué buena pregunta, no me la habían hecho nunca. O sea, si puedo decir soy emprendedor, mejor dicho, o algo así, fue cuando, la verdad, fue cuando, nunca me voy a olvidar, fue cuando yo había hecho mi primer lanzamiento de forma orgánica. Eso era mientras estaba trabajando, eh, y cobré mi primer programa, mi primer lanzamiento, lo cobré $10. Y me lo pagó, me acuerdo nunca, María de Sevilla, España, eh, me paga $10 al PayPal. Y wow, digo, nunca me habría salté, grité. Había invertido ya hasta ese momento, literal, más de 10.000 euros, y fueron $10 que me pagaron. Pero para mí fue esto, es verdad. O sea, lo que me está pasando es verdad. O sea, alguien me paga por mi conocimiento. Yo al que se lo contaba se me cagaba de risa, pero para mí era una locura, porque después de esos 10 euros, llegaron otros 10 dólares, llegaron otros 100, 200 y hasta 1.000, porque fueron 100 personas las que estuvieron en ese workshop y después vendí mi primer programa y cuando alguien desembolsilló por primera vez $500 para un programa mío, ahí fue esto es verdad. Y eso pasó justo un año antes que me despidan. Entonces digo, tengo algo propio y comencé a organizarme. Después el segundo hito fue cuando le comencé a pagar a mi secretaria por si estoy dando trabajo. También una persona que era un sueldo fijo, pero era ya plata. Y cuando comencé a crecer en esa organización. También fue cuando mis creencias limitantes con respecto a la industria evitaron de que yo siga teniendo responsabilidad sobre otras personas. ¿A qué me refiero con esto? A contratar gente. Ahí fue cuando me faltó un mentor que me diga, por ejemplo, che, contratá, pagá, porque eso va a hacer que vos te comiences a mover más. Ese fue la otra vez, o sea, cuando ya tenía gente llegaba el primero de cada mes y tenían que comenzar a pagar, a cobrar y a pagar.
No sé si respondo a tu pregunta, pero buena pregunta, ¿eh? Sí, sí, obvio está respondida. Hace 7 años que acompañas emprendedores y dueños de negocio. En toda esta experiencia, cuál es el patrón que ves o que sentís que más se repite? Y otra pregunta también, te hago las dos juntas. eh, los dueños de negocios y los dueños de las pymes muchas veces sienten que si ellos no están, el negocio se cae. ¿Qué opinas sobre eso? Y en parte es cierto. O sea, hay una pregunta primero que me hiciste, después quisiera que me vuelvas a hacer. Me tomo esto. La última solamente, no recuerdo bien. ¿Cuál fue la primera pregunta que me hiciste? Que en todo este tiempo que estuviste acompañando a emprendedores y a dueños de negocio, ¿cuál es el patrón que ves que más se repite entre ellos? Primero te respondo esa. El patrón que más se repite es justamente esta pregunta que me hace el último, que algo de cierto tiene, que es, nadie lo puede hacer mejor que yo y que si yo no estoy, la empresa eh, se cae. Y en parte te digo, sí es verdad, se cae, porque en realidad no son dueños, sino que yo estuve ahí también, son autoempleados bien pagados simplemente. Eh, a patrones que se repiten son, no se pagan un sueldo, no saben, por ejemplo, cuál es su valor hora, porque literal, o sea, no se pagan un sueldo, o sea, segundo es que tratan a todas las personas como Juancito, el que hace tal cosa, Pedrito, el que hace tal cosa, y no tienen pensado, piensan en personas y no en roles estratégicos. No tienen una buena gestión del tiempo. Otra cosa que se repiten es que están descuidados físicamente, dedica mucho tiempo a la parte operativa y no a la estratégica. O sea, está muy metido en la operación, muy metido dentro de la máquina, no saben cuánto tiempo estar, no tienen espacios para pensar, y no se dan cuenta de que ellos realmente generan dinero y ganan dinero pensando, no haciendo, ¿bien? Tomando decisiones. Esos son como patrones que se repiten. Y sí es verdad de que si ellos no están, se termina todo. ¿Pero por qué? Porque no son realmente empresarios, sino son, lamentablemente, son autoempleados bien pagados, que si ellos no están, se muere. Literalmente no tiene una empresa y eso es algo que realmente, como todo, ¿no? Viste, como en Alcohólicos Anónimos, eso, el primer paso es aceptar de que tiene ese problema. Y creo que otro de los problemas más grandes que tiene es el tema de la ignorancia, ¿bien? O sea, no saben lo que no saben, ¿bien? O mejor dicho, el gran problema que tienen también es que se cree muy bien lo que creen que está bien. Es muy loco, pero el gran problema es desaprender. Hoy en día tienen falta de liderazgo también, lideran desde un lugar, no lideran, sino que tienen una mentalidad muy de jefe de antes, donde lideran desde el miedo. Muchos no conocen cuáles son las motivaciones de sus empleados, de sus colaboradores. No saben de que algunos trabajan por libertad, otros por reconocimiento, otros por por libertad, por reconocimiento y otros por dinero, muy pocos por dinero. Entonces no tienen cultura laboral, eh, sinceramente no saben escuchar a la gente, no creen que realmente que ellos hacen mejor que nadie lo va a hacer mejor que ellos, entonces se convierten en esos autoempleados. Hay muchos factores y que se repiten en todas partes del mundo y en todas las industrias. No tiene nada que ver con que seas argentino, que seas español, que seas de Estados Unidos, se repiten todos. Pero creo que el factor más grande es el tema de no dedican tiempo a la parte estratégica y están muy metidos en la operativa y no distinguen, no creen que el problema es vender, 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 cuando en realidad no es vender, es realmente pensar mejor. Sí, la verdad que escucho mucho esto de ser autoempleados en vez de dueños de negocios. ¿Vos pensás que es factible pasar de ser un autoempleado a llevar el negocio con más estructura y como realmente correspondería? Que no es como correspondería, a veces se hace lo que se sabe, ¿no? Obvio que sí, lo vengo haciendo hace 7 años, lo hice conmigo mismo,
he estado en diferentes mentorías donde supuestamente mentores te enseñaban a hacerlo, que no lo hacían también, porque hay muchos allá afuera que dicen que te enseñan a hacerlo y no lo pasaron. Es por eso que, vuelvo a repetir, volví, porque quiero, quiero que la persona que está escuchando del otro lado te hable una persona que lo vivió, que lo hace, que es coherente, que sabe los miedos que tenés, que sabe todas las creencias limitantes que tenés con respecto a soltar el control, que lo conoce porque lo vivió y fue algo que me detuvo durante mucho tiempo. Y hay personas que te venden eso y no lo pasaron, no lo pasaron. Y no saben cuáles son esos miedos. Ahora, obviamente que se puede hacerlo, simplemente lo primero que hay que hacer es trabajar las creencias limitantes con respecto a las creencias limitantes. Hay una mentalidad, siempre digo que hay una mentalidad para todo. Hay un nivel de conciencia para todo. Hay una mentalidad para pasar de empleado a emprendedor. Esa mentalidad de eh, ir a por todas, saber, por ejemplo, yo siempre digo que un empleado, un buen empleado es un excelente emprendedor. ¿Por qué? Porque gestiona muy bien su tiempo y sabe tomar órdenes y armar planes de contingencia. Entonces, lo primero que hay que hacer es que ese empleado, hay una mentalidad para que ese empleado comience a valorar mejor su tiempo, que eso fue lo que pasó conmigo. Yo, por ejemplo, cuando me ocurrió esto de que tenía que hacer más plata, dije, bueno, mi tiempo tiene que valer más. Entonces, en vez de vender, cambié esa mentalidad de cambiar mis horas por tiempo, porque yo lo que decía era, tengo que cambiar horas por tiempo. O sea, más horas, necesito más horas para hacer más plata. Bien, y eso es lo que me decían, trabaja más y va a obtener más. Creo que esa es la primera mentalidad que hay que cambiar. Entonces, yo tuve que cambiar esa mentalidad. Cuando cambié esa mentalidad y me di cuenta de que yo lo que hacía en 8 horas lo podía hacer en dos, me sobraba tiempo y decía, mierda. Y yo me sentía una larva en ese lugar porque decía, mejor que una larva, era, poder decir, un parásito, bien, porque decía, Julio, estoy 8 horas acá. O sea, hago lo que hago en 8 horas, lo que hacía antes en 8 horas, ahora lo hago en 2, tengo 6 horas que me sobran. ¿Qué hago con esto? Y hay un montón que están así ahí. Entonces, una vez que vos cambias esa mentalidad y sabes que tu tiempo comienza a cambiar, no tengo que trabajar por resultados y no por horas, no por horas, pasa a la segunda mentalidad, que es esta mentalidad que yo digo de emprendedor a empresario. Ya el emprendedor es como que se pone muy en, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Pasa a la siguiente mentalidad que viene a ser de empresario, que es no hacer, sino cómo puedo hacerlo mejor. Y dejas de pensar en qué o cómo, sino en quién lo hace. Entonces, esa es otra mentalidad, soltar el control y saber, por ejemplo, de que una persona tiene como una curva de aprendizaje. Entonces es otra mentalidad. Y después hay otra mentalidad con la que estoy trabajando mucho ahora, que es con los inversionistas. Pero sí, obviamente que se puede, y el gran problema es la mentalidad. Hay diferentes tipos de mentalidades. Hay una mentalidad para pasar de empleado a emprendedor, hay otra mentalidad que es de emprendedor a empresario, y hay otra que es yo le llamo de empresario a inversionista, inversionista ángel, que es otra también, es otra totalmente contraria. Bien, muy interesante. Ahora quiero que hablemos de lo que haces, ¿sí? Tenés 3 programas. Empecemos por M4D. ¿Qué es y qué le pasa a alguien que lo termina? ¿Qué le pasa a alguien que termina ese programa? Tómate el matecito, está rico. A ver, sí, tengo 3 programas que fueron como yo le llamo mi camino hasta ahora. Bien, mi camino. M4D para mí es el programa que es para todo el mundo, exactamente para todo. Viste que dicen que no, los programas, el que le vende a todo no le vende a nadie. El primer programa se llama SM4D, Gestión del Tiempo para Emprendedores o Gestión de la Vida, como le llamo yo. Yo creo que hay una moneda de cambio que es la que realmente no tiene precio, que es el tiempo. Yo siempre digo esto, si viene alguien y te dice, Mica, ¿cuánto vale tu hora? Y vos me decís, qué sé yo, sale $1000 la hora, perfecto, le digo a Jeff Bezos que venga y te compre todas las horas, eh, y si venís sos mi esclava, seguramente, si te valora va a decir no, ¿entendés? Lamentablemente la gente no sabe eso, no lo vive, y gestión del tiempo para emprendedores lo que viene a hacer M4D es que la promesa concreta es que vos en tan solo 30 días, en un mes, en 5 sesiones conmigo directamente,
logras tener 65 días laborales libres. ¿Para qué? Para llevarlo a lo que realmente importa. Porque lo que pasa con los emprendedores, dueños de negocio, lo que sea, es que no es que le falte tiempo, sino que le falta claridad en sus objetivos. No saben qué puta quieren. Entonces lo que hace esto es, no es que tengas más horas, sino que aprenda a tomar decisiones conscientes y que lo hagas con claridad y sobre cosas que vos nunca te pusiste a pensar que son importantes para vos y que dejes de vivir bajo lo que te dijo tu mamá, tu papá, tu jefe, tu vecino, tu amigo, y que vos aprendas, te pongas, seas responsable y que digas, che, esto quiero. Y estoy dispuesto a hacer esto y esto, y te doy un plan para que lo sigas y para que llegues. En tan solo las primeras 2 sesiones ya puedes liberar 10 horas semanales. ¿Para qué? Para llevarlo a esto, a tu emprendimiento, a tu negocio, a lo que tú quieras, porque lo que le falta es energía en eso. Recuerda que donde va tu foco va tu energía y eso se expande. M4D soluciona ese problema. El primero, el tiempo. Después está M7D, que es un programa que fue el primero que creé, que lo que ayuda es que a capitalizar el conocimiento a los profesionales independientes, artistas, a lo que sean que dicen, che, ¿cómo mierda hago, qué vendo? Los ayudo a que se den cuenta primero en qué son buenos, que es lo que más me llega a la pregunta, ¿en qué soy bueno? Número dos, a que puedan capitalizar ese conocimiento, que creen un programa y que lo vendan de forma simple. Bien, que encuentren, creo que, y que pasen de 0 a $3.000 en tan solo 90 días. Eso es lo que logro con M7D, básicamente, los 7 diamantes. Y después está otro programa que se llama Marketing Simple, que lo creé también para triplicar, es como una salida rápida para aquel profesional independiente que ya tiene ese dentista, qué sé yo, odontólogo, abogado, dueño de negocio que quiere triplicar la facturación de su negocio. Bueno, ese programa lo que hace es conecto con la autenticidad de la persona. La persona ya tiene un producto, ya sabe que es bueno, ya sabe comunicar, por ejemplo, pero le falta una estrategia clara para no ser uno más del montón o un pelotudo que está tratando de utilizar la IA para que hable en cuenta de él en vez de decir, che, esto vendo, así lo hago, y que rompamos las creencias limitantes con respecto a la venta y sobre todo a la comunicación. Eso lo hacemos, ese es un producto que tengo que lo hago de forma, que lo hago tan solo en 33 días, lo logramos. Y después, por último, algo que doy solamente de forma individual a los empresarios que los ayudo a escalar su negocio. Me meto en su negocio con todo mi equipo y trabajamos sus creencias limitantes y automatizamos su empresa para que pueda escalarla a donde realmente quiere. Bien, pero no solo con números, sino también con personas que se convierten en ese coach, en ese mentor de cada una de sus personas para que eh, clone a gente como él, bien, y que pueda elegir a esa gente, bien, y que su empresa realmente tenga una cultura y que pueda crecer. Eso ya es muy individual lo que hago, ese es otro programa, pero de forma individual para empresarios. Me surge una pregunta que va un poco de lo personal. ¿Por qué consideras o por qué pensás que los profesionales nos cuesta tanto vendernos? Qué buena pregunta. Porque en esta era de la industrial, la que acaba de pasar, eh, sí, es bastante profunda esta respuesta. Yo creo que mi mamá, por ejemplo, me decía, para realmente ser alguien, tienes que recibirte. Bien, eso viene de una industria o de una época en donde, por ejemplo, las máquinas estaban reemplazando a las personas y lo que más se valoraba era el conocimiento. Entonces, en la universidad te enseñaron a hacer una profesión, te enseñaron a hacer algo, pero no te enseñaron a venderte, no te enseñaron a comunicar, no enseñaron en marketing. Y lo que pasa por el profesional es que tiene algo, una creencia que el que vende su conocimiento, o sea, dicen, por ejemplo, a mí me pasa esto, muchos profesionales me dicen, no, 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 yo no soy vendedor, yo soy dentista, o yo no soy vendedor, yo soy abogado, yo no soy vendedor, yo soy contador, yo no soy vendedor, soy ingeniero. Entonces yo quiero hacer, pero en realidad es una pelotudez. Todo es venta en la vida. Yo creo que el gran problema es que hay una creencia limitante con respecto a la venta y venderse. Por ejemplo, y tiene que ver con la autoestima sobre todo. Pero yo quiero que te des cuenta de esto, vos que estás escuchando, que estás viendo este podcast, te miro ahí a la cámara y te lo digo,
siempre que estás recomendando una película, que estás recomendando este podcast a otra persona, estás vendiendo. Cuando vos querés que esa pareja que está con vos se mantenga con vos, le estás vendiendo, te estás vendiendo. Cuando vos a tu hija le decís que coma o que vaya a tal lugar, que esto le va a hacer bien, le estás vendiendo. Entonces yo creo que más que el gran problema que tiene la persona es que tiene una creencia limitante con que vender es malo. Y vender no es malo, sino el desde dónde lo haces es malo. Entender también de que vender es la intención con lo que hace que vos siempre estás materializando realmente, y grabate esto, la intención con la que estás haciendo las cosas. Si vos crees que estás por cagar a una persona y estás por venderle algo que no lo necesita, que eso no estoy de acuerdo, ahí es donde estás cagando. Pero si vos sos un contador que sabes que con tu servicio a la persona que estás ahí al frente lo puede hacer ganar 10 veces más, es tu obligación moral venderle. Porque la persona, si vos lo haces gratis, la persona no lo valora y eso lo he visto muchas veces, lo he visto muchísimas veces, no hay nada a cambio de nada. Entonces, el gran problema que tienen los profesionales para venderse es que es un problema de autoestima, porque se reidentifican solamente con la profesión y creen que la venta es mala. Y ahí eso es lo que hay que trabajar. Y después comunicar también y venderse, porque pararse frente de una cámara y grabarse hoy y decir yo hago esto y puedo ayudar y hay muchas personas que he ayudado y te puedo ayudar a vos, es un tema de autoestima, de decir que se puede. Mucha gente no lo hace porque tiene problemas con que no cree en ellos mismos. Y creo que viene de ese lado. Por eso yo siempre digo que emprender es la máxima de desarrollo personal que puede haber. Qué interesante. Ahora todas las preguntas y todo lo que venimos charlando es muy mental, muy racional, pero hay una parte tuya que creo que a la gente también le intriga un poco, que se puede ver en tu Instagram, en tus redes, que es la parte de la espiritualidad, ¿no? Esto del hielo, el fuego, las respiraciones, los retiros. ¿De dónde viene todo eso en vos? ¿Cómo lo descubriste? Wow, qué lindo. A ver, es un tema muy, muy amplio. Si tengo que recomendarte un solo libro para eso, que si yo volviera para atrás le diría, Jesús, léete este libro. Es un libro de Raymond Sansó que se llama Dinero Feliz. Anda y léelo. Lee ese libro y vas a entender muchas cosas y mucho de mi filosofía. Y número dos, El poder de la manifestación también de Raymond Sansó, gran escritor, una persona de la cual aprendo mucho. De él aprendí también por allá, hace en 2017, un curso de milagro, Hopkins, todo ya lo nombraba él, bueno, porque ahora se puso de moda, pero yo ya desde hace casi 10 años que lo vengo escuchando y leyendo. Me he dado cuenta de que he visto muchas personas en este tiempo, veía mucha gente que lograba esos objetivos, pero se sentía vacío. Y también veía cómo yo hacía todas las acciones que tenía que hacer y no llegaba. Entonces yo digo, ¿qué carajo hay? O no sé si alguno que está del otro lado dice, estoy haciendo todo bien, todo lo que me dicen, pero sin embargo no llego. Hago el video como me lo dicen, con el gancho, voy a la llamada y voy a la llamada y le digo, utilizo todas las técnicas de persuasión y no le vendo. Realmente hago y no lo logro. ¿Bien? O hay un bloqueo interno. Cuando vi este patrón en 50% de las personas, dije, hay algo detrás. Y cuando lo vi en mí mismo, también lo hice. Yo me acuerdo que apenas me despiden, volviendo a esa época, yo voy e invierto toda la plata que me quedaba en una persona, un gran abrazo, querida Francis, de una colombiana que vive en España, con el tema, me di cuenta que tiene un tema con la plata. Pues yo no entendía por qué me habían hecho sin plata. Entonces yo decía, sí, hay un tema con el dinero ahí, latente. Y comencé a trabajar eso, tema de energía, de culpa, y bueno, después de que, y eso me ayudó mucho. Me puse a meter mucho en ese mundo, y desde ahí que nace que yo comparte esas cosas, porque yo a mi cabeza racional necesitaba entender que uno más uno era dos, y no entendía. Cuando me choco con esto de las vibraciones, hay otro libro muy bueno que me ayudó mucho, un gran mentor, Laim, con un milagro en 90 días, también otro libro, que hablaba mucho de la vibración. Y yo decía, che, necesito un milagro para comenzar a generar lo que necesito para vivir, que generaba antes. Entonces, me encontré una frase de Lain que dice, nosotros aprendemos por dos formas, por repetición o por alto impacto emocional.
Entonces, repetición. ¿Y qué es impacto emocional? Son la combinación de una emoción, una información y un pensamiento. ¿Bien? ¿Dónde encuentro eso? Cuando te meten el hielo, cuando caminas en brasas, cuando te echan, por ejemplo. O sea, ¿qué reafirmás con eso? Entonces comencé a encontrar y ver, y ahí es donde me invitan a un retiro, comienzo a ver esto de metida en hielo, comienzo a ver esto de la respiración y comienzo a vivirlo. Pero ojo, ahí después hay un paréntesis para eso, porque esto solo, porque para ser un comunicador de alto impacto o un guía de alto impacto, tenés que combinar cuatro cosas: la información, el nivel de conciencia sobre todo y las emociones, el movimiento. Entonces ahí es cuando comienzo a crear esto. O sea, yo fui a un retiro, me voló la cabeza, me encantó, pero sentí que le faltaba algo más. Veía que era muy llevado a lo volado, a lo chamánico, a lo espiritual, pero nosotros vivíamos en esto, estamos en esta tierra y necesitaba eso. Las dos cosas son importantes. Yo siempre digo, el pensamiento, o sea, hay que alinear corazón con mente, las dos cosas. Entonces, y el corazón es el que marca la vibración. Hay un libro también que para la gente que está ahí, que le gusta la recomendación del libro, Deja de ser tú de Joe Dispenza, también lo habla mucho esto. Y fueron como esos cuatro libros que yo fui abrazando en ese camino y me di cuenta que con esto podía hacer algo. Eso nace de las cosas que me ayudaron a mí a elevar mi termostato financiero y lo compartí. Y no solo termostato financiero, sino también en temas relaciones, porque siempre hay un bloqueo interno y ese bloqueo o proyección que está al frente es algo que te está pasando a vos y que necesita ser visto para trascenderlo. Porque si se te está repitiendo algo en tu vida, vos que me estás escuchando, ya sea con una relación, con el negocio o con el dinero o en salud, es porque este es un patrón limitante o algo que está gritando, che, mírame, porque si no lo resuelves ahora, va a volver a aparecer en tu vida en forma de otra cosa o en la relación. Muchas veces la gente dice, no, cambio de pareja o cambio de trabajo o cambio de negocio, que si cambio, va a cambiar todo. Mentira, vos sos el mismo. Yo conozco un montón de gente que llora en el paraíso de Playa del Carmen, porque el infierno va a ser el infierno porque vos lo llevas con vos. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, trabajé, me fui a mis mierdas más grandes y resignifiqué eso, dije, che, esto sirve, funciona. Entonces, lo llevo, pero no solo eso, sino con un acompañamiento. Entonces, nació hace también con Conexión Sin Límites, con muchos eventos que hice, o transformaciones medio evangélicas, diría alguno amigo, pero de verdad que pasa, nace de ahí en cosas que a mí me pasaron y también las resignifico y hay lugares a los que voy, hay lugares que me alejé porque, porque no son coherentes con eso, hay mucha gente que hace este tipo de actividades, pero realmente vive una mentira. Bien, entonces me alejé de ciertos lugares por eso también. em, entonces, la parte espiritual también es algo más que vivo y por eso, Marco, es más, gente, cuando me pasa a mí de que no se me cierra algo, que está bloqueado, voy, medito, elevo mi vibración, como otra vez, me abrazo en el pastito, abrazo el árbol, elevo mi vibración porque hay técnica para elevar la vibración y decir, che, Espíritu Santo, que se haga tu voluntad, no la mía, Dios, que se haga la voluntad, no la mía, y poneme donde sea más útil. Tal vez ahora es hoy a la mañana, queriendo hacer este podcast desde casa con vos. Gracias por la pregunta y espero que vos que estás del otro lado te haya servido y que te llegue. Así que cada vez, y tengo que decirte algo, cada vez que sientas que estás bloqueado, que pedir al Espíritu Santo que te dé la guía y que sea la voluntad de Dios y no la tuya, que te ponga en ese lugar. Esa herramienta de respiración fue la que me llevó. Tal vez es medio elevado esto, lo que te estoy diciendo, pero si te llega y te llegó este mensaje es porque es para vos. Así que por eso lo comparto, pero lo trato de compartir de una forma inteligente, de una forma estratégica, de una forma que le llegue el mensaje a la persona, porque muchas veces hay mucha gente que habla de estos temas, pero habla muy volado y no lo habla como lo decía el más grande de los marketers del mundo, que era Jesucristo, que lo hablaba en metáforas simples para que todo el mundo lo entienda. Y eso es lo que trato de hacerlo. No me meto tanto en eso, lo tiro, yo le digo, te doy la solución, como sanador pránico hago lo que tengo que hacer si me da permiso la persona, pero no le explico qué es lo que pasa en los chakras, en los navis, ni le explico todas esas cosas, pero che, medita, agradece y pedirle a Dios eso y quita la culpa y manda amor o pone amor donde faltó. Me encanta porque opino de que somos
si bien somos seres energéticos, demás, no me quiero volar mucho, eh, para mí la espiritualidad y la ciencia son las caras de la misma moneda, son dos caras de la misma moneda. Y me parece que la clave está en poder integrar todo eso. Y creo que vos lo podés hacer y por eso es que has ayudado a tantas personas, ¿no? Em, bien, me encanta. ¿Qué aprendiste en estos 7 años que no sabías cuando empezaste? Si tendrías que decir algo. Gracias por la pregunta. Voy a tratar de ser simple, si no la gente se va a comer un podcast así, haga una película. ¿Qué aprendí? Fueron muchas cosas, pero si tengo que decirte principalmente qué tengo que aprender o qué aprendí, son tres cosas. Número uno, que las habilidades más importantes que tiene que tener un emprendedor o el que está escuchando del otro lado es, primero, aprender a vender. Segundo, aprender a comunicar. Y número tres, aprender a... Uy, qué abeja. Y, y número tres, aprender a delegar. Son tres cosas importantísimas. Y todo eso envuelto en un nivel de conciencia que sea desde el amor y la plenitud, si tengo que decírtelo. Y, y que, y que cualquier cosa que hagas trata de ser coherente. Esa frase de fíngelo hasta que lo logres, no sé si tanto. Trata de ir adentro y ser auténtico. Hoy lo que pide a gritos la sociedad, la humanidad es gente auténtica. A la gente no le gusta la gente perfecta, le gusta la gente real. eh, y si tenés que hacer un solo trabajo es ir hacia adentro. Anda hacia adentro porque todas las respuestas que estás buscando están adentro. Están adentro tuyo, es hacer silencio, bajarle el ruido al al mundo exterior y subir el volumen al mundo interior. Si tengo que decirte eso, es eso. Cada vez que te sientas bloqueado, que te sientas mal, respira y pedile a Dios que te mande una señal. Bien, para finalizar, te animás un ping pong, ¿sí? La regla es lo primero que se te venga, ¿sí? Vamos. ¿Hielo o fuego? Fuego, Una palabra que define esta nueva temporada. coherencia, El mayor enemigo de un emprendedor. el miedo, Algo que dejaste ir en estos años y que no extrañas. el miedo. Una frase que decís cuando todo se complica. Dios, que sea tu voluntad y no la mía. ¿Qué es emprender sin miedo en 2 palabras? El mejor negocio, El mejor negocio de alguien, el mejor negocio que alguien puede construir. el mismo. Muchísimas gracias. En este episodio hablamos de tiempo, de negocios, de sistemas, pero también hablamos de fuego, de hielo, de lo que pasa cuando parás de correr y cuando enfrentás a vos mismo. Porque Jesús Córdoba no solo es un mentor de negocios, es alguien que cree que no podés construir nada sólido fuera si adentro todavía hay caos. Si algo de esto que escuchaste hoy te resonó, te pido que compartas este episodio con alguien que lo necesite, porque hay muchos emprendedores trabajando el doble y avanzando la mitad. Y este podcast existe para eso. Nos vemos en el próximo episodio. Soy Mica Martín y esto es Emprender sin Miedo, temporada número 5. Si llegaste hasta aquí es porque el podcast te gusta, ¿verdad? Entonces, te propongo una cosa, que trabajemos uno a uno en crear un negocio que esté alineado a tus dones, a tus talentos y que pases de 0 a $3,000. ¿Qué te parece? Entonces, postúlate. ¿A dónde, Jesús? Aquí abajo, donde lo estás viendo, donde lo estás escuchando. No esperes más. Arranquemos ahora y hagamos que eso sea una realidad.